Basta de vivir en la escasez. Es hora de reprogramar tu mente y conquistar la vida de tus sueños con las poderosas técnicas que vamos a revelar aquí en el canal. No estás aquí por casualidad. El universo te trajo hasta este momento porque ha llegado tu momento de hacer que suceda. Si estás listo para cambiar tu realidad y crear la vida que siempre has querido, sigue mirando y descubre cómo hacerlo. Lucía siempre fue una persona común, con una vida sencilla, pero en el fondo, sabía que merecía más. Soñaba con algo más grande, algo más allá de las limitaciones de su día a día. Lo que no sabía era cómo hacer que eso sucediera. Sentía que estaba atrapada, viviendo una rutina sin grandes expectativas ni esperanzas de cambio. Cada mañana, Lucía se despertaba temprano, tomaba su café, se arreglaba y salía a trabajar. Su empleo no la llenaba, y los desafíos financieros parecían no tener fin. Veía a amigos y conocidos logrando las cosas que ella deseaba, pero sentía que, para ella, las puertas simplemente no se abrían. En los momentos más silenciosos de su día, Lucía se permitía soñar. Cerraba los ojos y, durante unos segundos, se transportaba a otro lugar. Un lugar donde ya no tenía que preocuparse por las cuentas ni por un futuro sin opciones. Soñaba con París. Las calles anchas, la Torre Eiffel al fondo, cafés encantadores, ropa elegante. Soñaba con la libertad de poder hacer lo que quisiera, en el momento que quisiera. Una vida sin presiones, sin el peso de las preocupaciones diarias. Pero, mientras sus ojos se perdían en ese sueño, la realidad la arrastraba de vuelta. Sabía que no podía simplemente despertarse y hacer que todo eso sucediera. Su salario no lo permitiría, y sus responsabilidades eran demasiado grandes. Pero, aún así, el sueño estaba allí, latente, siempre presente. Lucía no hablaba sobre estos sueños con nadie. ¿Quién lo entendería? No quería parecer ingenua ni irrealista. Así que guardaba esos pensamientos para sí misma, reflexionando sobre ellos en silencio, mientras veía la vida seguir a un ritmo que parecía distante de sus deseos. Era una lucha constante entre el deseo de más y el miedo de que eso nunca se hiciera realidad. Pero, como en todo gran sueño, había algo que nunca la dejaba rendirse, la sensación de que había algo más grande esperándola. Algo que aún no podía tocar, pero que, de alguna manera, sabía que existía. Una noche, mientras navegaba por internet, Lucía se encontró con algo que parecía haber sido puesto allí solo para ella. Un video sobre la ley de la atracción. Al principio, se mostró escéptica, pero algo en las palabras del orador la tocó profundamente. Fingir no es mentir. Fingir es ensayar el futuro. La frase quedó resonando en su mente, como una semilla plantada en suelo fértil. Sabía que eso tenía algún significado. No era solo una técnica cualquiera, sino algo que parecía tener sentido con lo que sentía por dentro, pero que aún no sabía cómo expresar. Al día siguiente, Lucía decidió intentarlo. Se despertó más temprano, se miró al espejo y se dijo a sí misma, «Hoy, voy a ser la persona que quiero ser». No sabía muy bien cómo funcionaría, pero lo que sintió fue algo nuevo. El coraje de actuar como si ya fuera la versión del futuro que deseaba ser. Se vistió de manera diferente, más confiada. Se sentó en un café caro, observando a las personas a su alrededor, imaginando que estaba en su nueva vida, en un lugar de éxito y libertad. No estaba gastando dinero, estaba invirtiendo en su mente. Se sintió viva, y por primera vez creyó de verdad que lo que deseaba podría, sí, ser posible. Lucía aún no lo sabía, pero ese simple gesto de fingir con fe estaba a punto de desencadenar una serie de cambios. No era magia, era el poder de creer, de verse a sí misma en el futuro y de actuar en consecuencia. En los días siguientes, Lucía se sumergió de lleno en la práctica de la ley de la atracción. Comenzó a levantarse más temprano, creando una rutina de afirmaciones diarias. Soy capaz de lograr todo lo que deseo. Merezco la vida de mis sueños. El éxito ya está en camino. Al principio, sus palabras sonaban vacías, como si algo dentro de ella no estuviera totalmente convencido. Pero perseveró. Cada mañana, se miraba al espejo y, con una sonrisa forzada, decía sus afirmaciones con confianza. Al principio era difícil. La duda siempre venía a su corazón, intentando minar su fe, pero no se rindió. Cuando salía de casa, empezaba a vestirse de manera diferente.
Ya no con ropa gastada y vieja, sino con prendas que la hacían sentirse poderosa, como si ya estuviera viviendo la vida de sus sueños. También empezó a cambiar su postura. Caminaba con la cabeza erguida, como si ya estuviera viviendo en la versión más próspera de sí misma. Las personas empezaron a notar la diferencia, y algunas incluso comentaron sobre su energía y autoconfianza. Sin embargo, no se trataba solo de la apariencia. Lucía también comenzó a soñar nuevamente, con más fuerza. Visualizaba su nueva vida con detalles. Se imaginaba viajando, comiendo en restaurantes sofisticados, haciendo amigos influyentes. Cada pensamiento, cada visualización, creía más y más que eso era real, que ya estaba en su camino. Pero, en algunos momentos, el cansancio y los juicios de los demás empezaron a pesar. Las amigas le decían que se estaba engañando, que la vida real no funcionaba así. Pero Lucía sabía que no se trataba de engañar a nadie. Se trataba de fe. Y, más importante aún, de actuar como si el futuro ya estuviera al alcance de su mano. Con el paso del tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Lucía no lo notó de inmediato, pero empezó a observar pequeños cambios a su alrededor. En el trabajo, una colega mencionó una oportunidad de promoción. Otra, que siempre la ignoraba, comenzó a hablar con ella, ofreciéndole consejos valiosos. Una mañana, entró en un café y, sin darse cuenta, estaba usando la misma ropa elegante que siempre imaginaba ponerse. Allí, un desconocido se acercó, elogió su estilo y le preguntó sobre lo que hacía. Lucía, con una sonrisa tímida, explicó que trabajaba en una oficina, pero que su sueño era mucho más grande que eso. La conversación duró solo unos minutos, pero al final, el hombre le entregó una tarjeta de presentación, mencionando una oportunidad de colaboración en el sector que siempre quiso explorar. Era como si el universo estuviera poniendo a prueba su fe, respondiendo, de alguna manera, a todos sus esfuerzos internos. Cada pequeña acción, cada cambio de actitud parecía haber desatado una reacción en el mundo a su alrededor. Lucía se sentía, cada vez más, como si estuviera siguiendo un camino de sincronía, donde todo lo que necesitaba estaba siendo atraído hacia ella. Empezaba a ver los resultados de su trabajo interno. Sin embargo, lo más impresionante no eran solo las oportunidades externas. Lo que realmente la tocaba era cómo se sentía. Estaba más confiada, más alineada con sus propios deseos, y el peso de las limitaciones que llevaba parecía, poco a poco, desaparecer. El mundo parecía conspirar a su favor, pero sabía que, antes que nada, era ella quien estaba haciendo que todos sus... Pasaron los meses, y Lucía ya no era la misma. Había transformado su vida de una manera que parecía casi mágica, pero que en realidad era fruto de algo mucho más profundo. Había cambiado por dentro. Ahora se despertaba con una energía diferente. Ya no apresurada, sino con la confianza de quien sabe que está en el camino correcto. Su trabajo había pasado a ser solo una parte de su viaje, no el centro de su mundo. Había creado nuevas oportunidades y estaba, finalmente, explorando el campo que siempre deseó, con una nueva visión y nuevas asociaciones. La casa que antes parecía simple, ahora se sentía acogedora, como un reflejo de su nueva realidad. Y la Lucía del pasado, que miraba al futuro con desánimo, comenzaba a parecerle una extraña, una versión lejana de quien era ahora. Ya no temía el futuro, porque sabía que ella misma lo estaba moldeando. Lo más hermoso de todo no eran las conquistas externas, sino la paz interior que sentía. Ya no necesitaba milagros ni suerte, sino una fe inmensa en sí misma y la certeza de que todo lo que deseaba ya estaba en su camino. Lucía miró su vida y no pudo evitar sonreír. Sabía que había algo profundo y transformador en la práctica que la llevó hasta allí. No se trataba solo de fingir o de atraer cosas. Se trataba de alinear su mentalidad y sus acciones con lo que quería, como si ya fuera la persona que imaginaba ser. Actuar como si no se trata de engañar al universo. Se trata de creer en lo que mereces y comportarte de acuerdo con esa creencia. Lucía aprendió que el verdadero cambio ocurre cuando dejas de esperar que el mundo se transforme para empezar a actuar como la persona que desea ser. Ya no necesitaba esperar una señal. La señal estaba dentro de ella todo el tiempo. Era la confianza, la certeza de que todo lo que deseaba ya estaba en su camino, esperando para manifestarse. No se trataba de magia, sino de la fuerza de su propia fe y persistencia. La historia de Lucía no es una excepción.
Es un ejemplo claro de cómo funciona la ley de la atracción, pero solo cuando te comprometes actúa como si ya tuvieras todo lo que deseas. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es dar un paso hacia las historias que pueden despertar lo mejor en ti. Únete.